Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra de Dios nuevamente. Y como es costumbre nuestra, habremos de comenzar nuestra reunión y vamos a hacerlo cantando un himno. En realidad, este himno es un himno de la Cena del Señor y mayormente lo vamos a cantar para cantarlo tal vez en su correcta entonación. Himno número 284. Señor, tú nos invitas tu cena a celebrar, dejando nuestras cuitas, tu amor a disfrutar. En el tenor de aprender la entonación bien, hermano. Cantemos el himno 284. Señor, tú nos invitas tu cena a celebrar, dejando nuestras cuitas, tu amor a disfrutar. Tomando nuestra suerte, tornaste, oh Salvador, emblemas de tu muerte en festival de amor. Tu cuerpo lacerado nos trajo salvación. El pan tú nos has dado por santa comunión. La copa de amargura bebiste tú, oh Jesús, mas cáliz de dulzura nos diste por tu cruz. Ya tu obra consumada en su totalidad abriónos una entrada a tu felicidad. No solamente vemos tus hechos, oh Señor, ahora conocemos tu corazón de amor. Y el Padre conocido en ti su rico don, se siente complacido de nuestra adoración. Bien, hermanos, después de cantar este himno, podríamos orar al Señor, por favor, un hermano en comunión que pudiera ayudarnos para encomendar esta reunión en las manos del Señor. Por favor, un hermano en comunión que nos pueda encomendar, por favor. Padre nuestro, una vez más tenemos el privilegio y el favor tuyo de escuchar tu palabra. Damos las gracias a nuestro Padre porque podemos bendecirte y podemos reconocer que de ti vino la salvación. Tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, lo entregaste para que efectuara el perdón, para que efectuara para nuestro sacrificio en su cuerpo, allí en la cruz. Te damos las gracias también por tu Santo Espíritu en todo tiempo y en este mismo momento está con cada uno de nosotros y en nosotros. Queremos, Padre, que tú bendigas a tu Hijo
que tú lo dirijas, que tú ya lo hayas dirigido, para que nos entregue la palabra que tanto necesitamos conforme a nuestro corazón. Padre, ayúdanos a todos. Da palabra para aquellos que no tienen al Señor. Da palabra de aliento para aquellos que están enfermos y necesitan mucho de tu consolación. Tú sabes que hay varios hijos e hijas tuyas que están sufriendo enfermedades y solo esperamos en ti, en tu buena mano, nuestro Padre, que tú seas con nosotros, que seas con los esposos, con las esposas de tus hijos y que seas también con la familia. Padre, tu palabra la esperamos, rogándote a ti y dándote a ti la gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a leer, hermanos y amigos, en la primera carta a los Corintios, el estudio que estamos llevando. Ya hemos avanzado un poco. Vamos a leer en el capítulo 7 de Primera a los Corintios y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 17 al 24. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra y agregue su bendición a cada uno de nosotros, lo que ya hemos leído. En realidad, hermanos, el hecho de ya leer la palabra del Señor es un aliciente a nuestra vida, es como un bálsamo a nuestra vida. El tomar su palabra bendita y leerla de esta manera y poder escudriñar un poquito en ella para saber más de lo que el Señor nos ha dejado estampado en este libro tan grande y tan maravilloso que es su bendita palabra. Hemos venido mirando diferentes aspectos de lo que Pablo responde en cuanto a esta carta que los creyentes de Corinto habían enviado. Eran dudas, preguntas en las cuales ellos envían una carta a Pablo. El versículo 1 lo corrobora, del capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y allí agrega Pablo y comienza sus respuestas a aquella carta que aquellos hermanos de Corinto escribieron. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Ya hemos visto bastantes cosas. Hemos visto referente a diferentes situaciones. La anterior que miramos fue acerca de los matrimonios mixtos. Esto quiere decir una esposa creyente con un esposo inconverso, o viceversa, un esposo creyente y una esposa inconversa. En realidad eso fue lo que vimos la semana que nos tocó hablar de ese versículo.
Pero ahora Pablo da un consejo en cuanto a la vocación y al estado en el cual los creyentes de Corinto se habían convertido. Él ahora, en realidad, Pablo se extiende a una esfera más amplia. El principio que fue establecido en relación con el matrimonio, esto es, quedarse si es posible en las circunstancias en las que la gracia de Dios te encontró y salvó. Este principio se formula en el versículo 17 de lo que hemos acabado de leer. Y luego se aplica a la circuncisión en los versículos 18 y 19. Luego se reafirma esto en el versículo 20. Y se aplica a la esclavitud en los versículos 21 y 23. Y finalmente, en el versículo 24, la sección es llevada a su culminación, a su término, con una reiteración del mismo principio. De modo que el principio que indica Pablo que gobernaba el matrimonio ahora, muestra que debería operar en relación con los vínculos raciales que aparecen en los versículos 17 al 19, y también con los vínculos sociales que los encontramos desde el versículo 20 al 23. Al mirar este versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí, hermanos, debe observarse que las traducciones críticas intercambian Señor y Dios. Como el Señor nos haya repartido y como Dios nos haya llamado, así andemos. Vivamos la vida que complazca a Dios. Lo importante no son las circunstancias ni la posición en que fuimos salvos, sino el llamamiento de Dios a la salvación y al servicio. Observemos el énfasis en el lado divino de la salvación. Dios llamó a cada uno. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Por lo tanto, debemos vivir para Él, donde su llamamiento nos encontró. Esta era la enseñanza uniforme de Pablo en todas las asambleas. Él no variaba. El creyente debía contentarse con el estado en que había sido convertido. Fuese casado con incrédulo, circunciso o incircunciso, esclavo o libre. Al mirar los versículos 18 al 19, dice Pablo de esta manera: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo aplica ahora el principio a la gran división religiosa de su tiempo. Para un judío, la circuncisión era la marca de que uno pertenecía al pueblo del pacto. Era la magna señal de separación. Parecía haber existido una tendencia entre los cristianos, tanto judíos como gentiles, de tratar de ocultar y borrar sus orígenes. El judío podía intentar eliminar la marca de circuncisión mediante una operación que ellos tienen estipuladas en sus libros que ellos han escrito, en sus leyes. Ellos podían intentar eliminar la marca de la circuncisión mediante una operación. ¿Y el gentil? Podría circuncidarse,
para ocultar su origen pagano. El consejo para unos y otros es: permanezca como fue llamado originalmente por Dios. Observemos de nuevo cómo se enfatiza el divino llamamiento eficaz. Luego los llama en el versículo 19 a observar que estas distinciones carecen de importancia. No cuentan en realidad para nada. Lo supremo ahora son los mandamientos de Dios, que aquí tienen que referirse a toda la verdad introducida mediante el Evangelio. Toda la verdad revelada a Pablo era lo que ellos debían cumplir y nosotros debemos cumplir. Observemos que es una referencia en realidad similar a la circuncisión y a la incircuncisión. En Gálatas 5:6, en lugar de la expresión los mandamientos de Dios, dice: tenemos la fe que obra por el amor. Y en Gálatas 6, versículo 15, la expresión es una nueva creación. Las palabras del Señor Jesús en Juan 14:15 son realmente apropiadas para lo que venimos diciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso era lo importante en la vida de los creyentes de Corinto y también para nosotros. Pablo aquí está tratando del tema en el cual ellos fueron alcanzados con el Evangelio. Y ellos tenían un dilema en su vida. Yo que soy una persona circuncidada, ¿debo cambiar esta situación? Y el gentil pagano que también le había alcanzado el Evangelio, ¿debía cambiar su situación por tal? Por supuesto que no. Pablo está enseñando esto. Había algo sumamente importante en la vida de los hermanos en Corinto y de nosotros también. Lo que Juan enseña, algo tan sencillo, tan simple, pero que revela una gran verdad de cada uno de nosotros. Si me amáis, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso era lo importante que Pablo está enseñando acerca de estas verdades y de esto que ellos habían escrito para tener un conocimiento pleno. Versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El principio del versículo 17, en realidad, se reafirma aquí, en este versículo 20. Cada uno se mantiene en la posición donde fue convertido o donde se convirtió. No es llamado a una nueva ocupación. Más bien, la antigua ocupación recibe un nuevo significado. Lo que éramos antes y nos alcanzó el Evangelio, ahora tiene un significado sumamente grande. Nuestras vidas han cambiado, aunque estemos en unas situaciones como las que describe aquí Pablo de los hermanos en Corinto. Aquí los versículos que siguen indican que el apóstol tiene a la vista ocupaciones que eran normales en aquellos tiempos. Era lo común en los cuales ellos vivían en ese tiempo. Recuerda, hermanos, que existían muchos esclavos en ese tiempo. Literalmente hablando, esclavos que eran personas que eran vendidas para el servicio de otras personas. En realidad, si una persona estaba dedicada, esto es la contraparte.
lo que no debiéramos hacer. Si una persona estaba dedicada a algo malvado, pecaminoso, perverso, entonces era de esperar que lo abandone debido a su profesión de fe, debido a que el Evangelio le había alcanzado. Allí podemos decir tajantemente que aquella persona debía cambiar inmediatamente la situación en la cual él había vivido antes. La misma Biblia lo advierte y lo dice de esta manera. El que hurtaba, no hurte más. Es el contraste entre aquella persona que era circuncisa o incircuncisa, aquella persona que era esclava, aquella persona que era libre. Pero el Evangelio le había alcanzado, ellos no debían preocuparse de la situación en la que estaban. Por el contrario, en esa situación, ellos debían glorificar a su Señor, a su Salvador y a su Dios. Pero cuando ocurrían estas cosas, de que una persona hubiese sido esto o aquello, ese nuevo creyente debía cambiar su vida por completo, inmediatamente. Dejar aquellas cosas que antes él hacía abiertamente. El Evangelio había llegado a su vida, a su corazón, y por lo tanto, aquellas cosas que esa persona dejaba eran una muestra real de una verdadera conversión. Es llamativo esta palabra conversión, porque eso es lo que ocurre cuando una persona, escuchando el Evangelio y entendiendo que es pecadora perdida o pecador perdido ante un Dios santo, esa persona acude a Dios en un arrepentimiento sincero y luego deposita su fe en el Señor Jesucristo, creyendo en Él. Sí, lo primero es aquello que esa persona entiende lo que su pecado ha hecho con su vida, y esa persona, por el hecho de prorrumpir en aquel arrepentimiento sincero, esa persona, podemos decir de esta manera, se arrepintió y se convirtió. Es lo que el Señor Jesucristo dijo tan claramente: arrepentíos y convertíos. Cuando una persona se arrepiente y se convierte, es que el rumbo que llevaba en una manera tal cual como el mundo lo sigue en el día de hoy, esa persona se vuelve en contra de aquello y comienza a mostrar los frutos dignos de un arrepentimiento sincero con Dios. El que robaba, no hurte más. El que hacía estas cosas, ya nunca más. Mire, hermanos, podemos decir de casos extremos que hemos conocido. Recuerdo yo nunca tuve, por el hecho de haber ido a visitar a la cárcel, pero uno tiene que tener un don especial para ir a una cárcel. Es sumamente difícil estar en una cárcel y con personas presas y que viven en ese ambiente. Pero recuerdo el caso de un hermano. Era un hombre sencillo, un hombre que se había convertido al Señor después de haber escuchado el Evangelio. Él no se juntaba con ninguna cosa denominacional que había en la cárcel. Él su vida la hacía solo con su Señor, con su palabra y dando muestras de su verdadera conversión. ¿Sabe lo que vimos en ese hombre? Digo, tristemente, él había sido un violador de niños y había sido condenado a 20 años. El Señor llegó a su vida en esa cárcel. Aquel hermano le llevó el Evangelio bendito y cambió su vida. ¿Sabe lo que llegó a hacer ese hombre? Ese hombre llegó a tener la confianza de gendarmería. Les ayudaba en el quehacer diario e incluso tenía las llaves de las puertas. Él nunca huyó.
Y cuando un día, por su buen comportamiento, por su muestra de su conversión genuina, él había dado tremendos frutos de un verdadero arrepentimiento, recibió un beneficio. Él podría ahora salir libre condicionalmente. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Yo hice atrocidades en mi vida, dijo. Y yo de este lugar no salgo hasta que yo cumpla lo que me fue encomendado. Él había conocido al Señor después de lo que había él hecho en su vida. Y el hombre lo cumplió a cabalidad y dio un tremendo testimonio. Sí, él se quedó en la condición que estaba. Él podía haber salido simplemente fuera de esa cárcel. Ya tenía el testimonio de gendarmería e incluso de aquellos hombres que le rodeaban en la cárcel. Pero él decidió quedarse en ese lugar hasta cumplir, porque era tan grande su pecado, era tan grande lo que él había hecho. Y creemos, si hay alguien escuchando que está aún sin el Señor en esta hora, lo único que puede cambiar una persona que haga esas cosas tan horribles es la palabra de Dios, el Evangelio bendito, el Dios de los cielos que puede cambiar al pecador más grande de este mundo. Sí, él se quedó en la situación en que estaba, no cambió ninguna cosa, siendo que podía, pero prefirió seguir adelante para mantener el testimonio que él tenía y cambiar su vida por completo. En realidad, hermanos, al seguir esto que venimos diciendo, esto no significa que un creyente no pueda cambiar de trabajo, algo tan común en el día de hoy. Más bien, lo que está a la vista es que no tiene necesidad de cambiar su situación debido a que es cristiano. Como si no pudiera ser cristiano, ¿dónde está? El Evangelio viene a personas en todas las condiciones de la vida y sus bendiciones pueden ser disfrutadas en estas condiciones. Si Pablo les escribe esa carta de respuesta a aquellos hombres, ¿conociste al Señor siendo un esclavo? Mantente en ese lugar. Y en ese lugar donde tú estás, tendrás que vivir de todas maneras la misma vida cristiana de que si fueras libre. No había ninguna diferencia en ese sentido. Avancemos, hermanos, un poquito y miremos el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pablo en realidad pasa ahora a tratar de las distinciones sociales que existían en ese tiempo. Si un esclavo se convertía, no tenía que inquietarse indebidamente por su situación. Podía ser, sin embargo, cristiano y gozar plenamente de sus bendiciones en Cristo. La segunda mitad del versículo parece sugerir en la traducción que hace la Reina Valera que si surgía la oportunidad de obtener su libertad, debía aprovecharse de ella y emplear su nueva posición para vivir para el Señor. Por supuesto que si se hacía libre, ese hombre ahora podría tener mayor libertad para servir a su Señor. Pero si ocurría lo contrario, que ese hombre nunca en su vida, después de haber conocido al Señor, se libertaba, no había diferencia. En esa situación podía honrar y glorificar
a su bendito Salvador? ¿Con mayores dificultades? Por supuesto que sí. Era mucho más difícil servir como esclavo cristiano, tal vez, que servir como un cristiano libre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dentro de lo que hablaba de aquella cosa que sucedió con aquel hombre que se convirtió en la cárcel haciendo aquellas cosas, habían 2 hermanos más. Y sabe que a mí me impactó una cosa. Yo fui a ver personas privadas de su libertad. Y cuando comenzamos a hablar con estos hermanos, y ellos en su vida diaria cumplían lo que tenían que cumplir, y luego se abocaban a orar y a estudiar la palabra de Dios. Y comenzamos a hablar del Señor con ellos. ¿Y sabe lo que me impactó de él? Que ese hermano me comenzó a llevar por las escrituras y me las hablaba y me las hablaba. Y llegó un momento que lo detuve y le dije, hermano, le dije yo, usted me está relatando y me está diciendo cosas que son acordes a una asamblea local. Y él me decía, una asamblea local es esto y esto y esto, y me conformaba con los versículos y me llevaba a los pasajes, conformaba como que si él hubiese estado en una asamblea local afuera. Nunca lo estuvo. Y me recuerdo que le pregunto, ¿usted alguna vez supo de esto o le han hablado de esto? Me dijo, hermano, me dijo, ¿sabe dónde yo he aprendido todo esto? Y me mostró su Biblia. Esta bendita palabra es la que me ha enseñado todo lo que aparece en las Escrituras, conforme a una asamblea local. ¿Sabe, hermanos? Pensando en ese hermano que estaba privado de libertad, que ocupaba también su tiempo para escudriñar las Escrituras y orar, sí sabemos que el Espíritu Santo era el que le guiaba a toda verdad. El Espíritu Santo, como el gran enseñador, el gran maestro, le podría llevar a todas estas verdades. Cuando salimos de esa cárcel y terminó la visita, yo teniendo plena libertad afuera, me sentí como que estuviera preso. Me sentí en realidad insignificante en el sentido de decir, ¿y cómo yo desaprovecho el tiempo? Siendo que tengo plena libertad. Y él estando privado de su libertad, podía hablar tan claramente de las Escrituras. Conocía a su Señor, amaba a su Señor y le conoció por medio de esta bendita palabra. Aquí esto en realidad, hermanos, parece razonable, pero es asombroso cuántos comentaristas rechazan esta interpretación. Sugieren en esta palabra cuando dice procúralo más, como que significa que si un esclavo tiene la oportunidad de ganar su libertad, que debería rechazarla y aprovechar al máximo, o más bien soportar su situación presente. No es lo que la Escritura dice. Estos comentaristas que llegan a atreverse a decir estas cosas no se dan cuenta que es tan clara la Biblia. Procúralo más. Mantienen en realidad que la enseñanza anterior, ¿a qué se refiere? La enseñanza anterior, acerca del matrimonio, acerca de lo que Pablo ya ha hablado anteriormente. El cristiano casado, esa es más o menos la idea que ellos se basan, como que el cristiano casado con una persona incrédula no debía alterar su situación, y es lo correcto. Ya lo hemos visto. Un creyente casado con una persona incrédula no debe abandonar a su marido. Debe quedarse con él. Y hemos visto muchas cosas que la palabra de Dios nos ha enseñado. ¿Cómo sabes si tal vez tú haces que esa persona también se convierta?
al mirar la actitud y el obrar de esa hermana, poderle ganar a ese hombre para el Señor. Por lo tanto, estos comentaristas hacen esa alusión y dicen como que el casado con una persona incrédula no debía alterar su situación y lo colocaban al igual que un esclavo. Y dejan de lado lo que dice tan claro Pablo, lo que dice el Señor. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Si hay una oportunidad en la cual tú puedas ser libre, ¿por qué no hacerlo? Un circunciso o incircunciso debían permanecer en sus respectivas condiciones, es lo que dicen estos hombres. Del mismo modo, un esclavo debía aceptar su actual situación como tal. Nos parece increíble que el lema de Pablo es como que fuera el lema de Pablo y que dijera de esta manera. Es lo que piensan estos hombres al tratar de tergiversar las Escrituras. Es como que Pablo dijera de esta manera. Una vez esclavo, para siempre esclavo. Así el hombre trata de tergiversar las Escrituras y querer apoyarse muchas veces con ellas y tratar de forzarlas de esa manera, lo que Pablo nunca había dicho. Parece claro que en el versículo 21, ahí se vincula con el versículo 22, siendo esto así, nos ayudaría a poner con el versículo 21 entre paréntesis así, o decirlo de esta manera, pero si puedes ser libre, mejor así. Acepta tu libertad, con lo que quizá habría mayor libertad para servir al Señor. Hermanos, hemos visto, siendo esclavo o siendo libre, estando en esas ambas situaciones, podemos y debemos servir a nuestro bendito Salvador. Esa es la gratitud que hay en nuestros corazones. Es por eso que queremos hacerlo. La una y la otra. Es posible poder honrar y servir a nuestro Señor. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 22. Pablo ahora afirma que el esclavo, que no tenía derechos ni posición de ninguna clase, que ha sido llamado, la conversión, en el Señor, y ahora bajo su autoridad, es libre o liberto del Señor. Ha sido verdaderamente liberado de la esclavitud del pecado y de Satanás, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Qué gloriosa emancipación! Mire qué tremenda emancipación, gloriosa emancipación. Esta palabra que ahora los jóvenes usan tan a menudo, reclamando contra sus padres. Y que muchas veces les llevan a sus padres a un juzgado y pronuncian aquellas palabras delante de un juez: deseo emanciparme de mis padres. Emancípeme, por favor, porque quiero ya no vivir más con mis padres. Pero en la vida cristiana es tan diferente esto, que bendita emancipación hemos tenido. Los que antes éramos esclavos de Satanás. Qué gloriosa libertad la que poseemos los hijos de Dios. Querido amigo, ¿y qué de ti? Que escuchas en esta hora tal vez, que estás sin Cristo, que estás sin Salvador, que vives en tus pecados, esclavos
del pecado y de Satanás. ¿Sabe, hermanos? A uno le impacta mirar las escrituras de esto que estamos diciendo. Y eso lo podemos ver tan claramente en aquel hombre llamado el endemoniado Gadareno. Aquel hombre que estaba sujeto, dice, por un espíritu satánico llamado legión. Usted se imaginará una legión. ¿Cuántos espíritus satánicos tenía aquel hombre? Según la ley romana de esos tiempos, eran alrededor de 6.000 espíritus que dominaban a ese hombre y que le tenían atados con cadenas. Y que era un hombre que cuando estaba tranquilo en cierta manera, podían aquellos hombres de ese lugar de Gadara tomar aquellos grilletes y ponérselos y mantenerlo allí donde él vivía, en los sepulcros. El Señor Jesucristo, tomando una barca, dice que cruzó aquel lugar y se dirigió rumbo a Gadara y llegó a ese lugar para poder libertar a esa alma tan oprimida por el diablo y por aquel espíritu que se llamaba legión. Qué triste la vida de ese hombre, cuán esclavizado estaba, qué tremenda era su esclavitud por su pecado y porque aquel espíritu llamado legión le dominaba. Era un hombre casi demente, podríamos decir. Era un hombre, por decir así, todos los que le miraban, él está loco. Es un hombre que no tenía ninguna esperanza de poderse libertar de esa situación, pero que bendita libertad llegó a su vida. Llegó el propio Señor Jesucristo y le sacó aquello y le libertó. Y le sacó por completo y le libertó, le emancipó y le dio la libertad de un hijo de Dios. ¿Sabe que en esta figura que nosotros vemos esto? Podemos mirar que ese hombre, una vez que fue libre, el Señor le dejó en ese lugar. Le dejó en medio de ese mismo pueblo. El pueblo que ahora podía ver el tremendo cambio que tenía ese hombre, habiendo sido un esclavo de Satanás y de su pecado, ahora era libre por completo. Ya no era más el loco, ya no era más el endemoniado, ya dejó de vivir en aquellos lugares como aquellos sepulcros y tener que estar viviendo encadenado. Qué terrible vida la del ser humano. Querido amigo, ¿y qué de ti? Esto podemos decir que el ser humano, por medio de su pecado, es esclavo de su pecado y Satanás le mantiene allí. Tú no eres como aquel hombre, no estás encadenado a grilletes, pero querido amigo, podemos decir de esta manera. Podemos decir que hay vicios que tal vez te tienen encadenado. ¿Qué decir del trago? ¿Qué decir de la drogadicción que es tan común en el día de hoy? Personas que vemos que eran personas correctas en sus vidas, llenos de vida, lozanos en sus vidas, ahora les vemos en una manera tan terrible. Están siendo oprimidos por el diablo, les mantienen esclavos en base a aquellas cosas. Sí, querido amigo, la Biblia enseña que somos todos pecadores y que hemos sido atrapados por el diablo y estamos encadenados y nos mantiene allí. Bendita libertad la que tuvimos los hijos de Dios cuando le conocimos a Él y Él nos libertó. Nos dio una bendita libertad, la libertad que posee cada uno de los hijos de Dios. ¿Sabe lo bonito de toda esta historia de este Gadareno? Es que ese hombre, el Señor no le dejó que le siguiera. Le dejó en ese lugar y agregó lo siguiente. El Señor, a pesar de que nunca más volvió a Gadara, pero dejó un testimonio en ese lugar. Dejó a ese hombre esclavizado a tal extremo
y le agregó estas tremendas palabras que el Señor dijo, que ahora él podía contar las maravillas que había hecho el Señor en su vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y esa era la predicación que ese hombre pudo llevar a todo el pueblo de Gadara. Era solo el hecho de mirar a ese hombre y ver el cambio que había ocurrido, una verdadera conversión. Es que esos hombres muchas veces, hermanos, en el cielo, estoy seguro que no solamente miraremos en el cielo a este hombre de Gadara, sino que habremos de mirar a muchos hombres de Gadara que se convirtieron al Señor, producto del testimonio que Cristo dejó en ese lugar por medio de ese hombre. Ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y poder llevar ese bendito evangelio. Era preso antes, vivía atado con cadenas. Él me libertó. Él trajo la vida a mi vida. Él trajo la libertad a mi vida. Me hizo una nueva criatura. Y ahora yo puedo llevar este bendito evangelio a todos ustedes. ¿Cuántos hombres de Gadara podremos ver en el cielo? Yo creo que muchos. Habremos de mirar a muchos hombres de Gadara que por aquel testimonio de aquel hombre llegaron a conocer al bendito Salvador que les libertó de su vida. Es por eso que la Biblia es tan clara cuando dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Seguimos por el tiempo en esto que venimos mirando. Decíamos que gloriosa emancipación de los hijos de Dios. En cambio, esto es como algo, es muy extraño esto. En cambio, el libre, no el esclavo, cuando se convertía, venía a ser esclavo de Cristo. De modo que la esclavitud en Cristo es verdadera libertad. La libertad en Cristo es verdadera esclavitud. El que era socialmente esclavo, al convertirse quedaba espiritualmente libre. El que era socialmente libre pasaba a ser un esclavo espiritual. Qué tremenda verdad lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuán clara es su palabra. No es necesario de buscarle recovecos y aquí y acá. Es lo que la palabra dice. Esas son las verdades de Dios que Pablo tuvo que enseñar en aquel lugar y nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros. Solamente quedan 2 versículos antes que el tiempo nos alcance. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí el uso de esta expresión esclavo de Cristo, en el versículo anterior lleva a Pablo a recordarles que todos habían sido comprados por precio, sea que fuesen esclavos o libres. Esto estaba calculado para ayudarles a contentarse con sus circunstancias. Cristo era su nuevo amo. Él era el propietario de ellos. Este derecho le pertenecía porque los había adquirido con su preciosa sangre. La obediencia absoluta debía serle dada solo a él. Ellos debían cuidarse de no ponerse bajo esclavitud a hombre alguno. Lo que está a la vista es la esclavitud espiritual. Es muy fácil deslizarse a los viejos caminos, cayendo bajo la influencia de otros y con ello exhibir una mentalidad de esclavo. Esto podemos verlo cuidadosamente en las Escrituras, como aparece allí en 2 a los Corintios, capítulo 11, 2 a los Corintios, capítulo 11 y versículo 20. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora,
si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, no os hagáis esclavos de los hombres. Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que antes teníamos con los hombres. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven para nada. El someterse o querer someterse a los hombres o a las antiguas costumbres que antes teníamos. Versículo 24, para terminar, dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo reafirma ahora el principio establecido en los versículos 17 al 20, de que cada uno debería contentarse con permanecer en las circunstancias en las que Dios le llamó. Desde la segunda persona que aparece, o el plural que aparece en el versículo 23, Pablo ahora ocupa una palabra en singular y se dirige a cada uno personalmente. Allí introduce Pablo el término hermanos, porque él mismo pertenecía a aquella gran compañía que había sido adquirida. Observemos aquí la adición de las palabras para con Dios. Sean cuales fueren las circunstancias, estamos en ellas con Dios. Esta comunión con Dios transformaría cada situación y nos capacitaría para estar contentos con nuestra suerte que nos haya tocado, cercanos a Dios, al lado de Dios, permaneciendo con Él, en paz y contentos, seguros y dichosos. ¿Qué mensaje es este en días de descontento y de insatisfacción? No son las circunstancias externas las que tienen una verdadera importancia, hermanos. Lo que cuenta es lo moral, guardar los mandamientos de Dios, y lo espiritual, mantenernos como esclavos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y agregue su bendición a lo que hemos escuchado a cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre, te agradecemos por tu bendito Hijo. Te agradecemos, Padre, porque Él es nuestro Señor, es nuestro amo. Que nosotros, por amor a ti, hemos adoptado esta esclavitud, pero una esclavitud que nos hace libres, completamente libres, en Cristo. Padre, gracias porque tu palabra nos alcanzó, porque tu bendita palabra nos alcanzó.
Pero Padre, ahora al escudriñar tu palabra, te agradecemos todo lo que somos en ti, pero también pensamos en aquellos que son nuestros familiares y amigos, que aún viven esclavos de su pecado y de Satanás. Padre, que pueda llegar la libertad a sus vidas y puedan cambiar por completo y puedan mirar el futuro esplendoroso que viene, el cual ya poseemos, pero que será tan grandioso cuando conozcamos a aquel que nos libertó, cuando Él venga de los cielos a buscarnos a cada uno de nosotros. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos. Lo hacemos agradecidos, porque Padre, lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, podemos cantar un himno. Es el himno 407 de nuestros himnarios. Perdón, 411. Himno 411. Iglesia de Cristo, reanima el amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, mas pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos
Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Bien, hermanos y amigos que nos han acompañado en esta tarde, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por estar en esta reunión de Ministerio de la Palabra, enseñanza de la Palabra, en el libro que estamos llevando, que es la Carta a los Corintios. Así que queremos dar las gracias a cada uno de ustedes. Damos las gracias a nuestro hermano don Pedro Enríquez, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. También don Pedro y su esposa Norma, de allá de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermano. Nuestra hija Débora, muchas gracias por estar ahí también conectada. Nuestro hermano Fernando y Ruth, de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermano. La familia Delgado Tamblay está allí también con nosotros. Muchas gracias damos a ellos. Mi esposa, que está allí conectada también. Bueno, ella está en Talca. Soy yo el que estoy acá en Quintero nuevamente, pero ella está allá con Paola, allá con la familia Delgado, que la están cuidando mientras hace sus exámenes. Así que también está ella allí escuchando. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz, de acá de la Asamblea de Quintero, muchas gracias, hermana, por estar también con nosotros. Nuestra hermana, nuestro hermano Omar y su esposa Nora, muchas gracias, hermano, también por estar con nosotros. Ruth Castillo, que también está allí, se repite, por eso la nombro también a ella. Nuestra hermana Nora Vázquez, de la Asamblea de la Florida de Talca también, y bueno, aparecen también nuestra hermana Norma Castillo con la foto de su esposo. Así que damos las gracias, hermanos, a todos ustedes por estar. Perdón. Y no miraba acá en el recuadro de abajo, nuestro hermano también, Camilo Mariscal, de la Asamblea de la Florida de Talca. Así que, hermanos, muchas gracias a todos por estar con nosotros y apoyarnos en estas reuniones. Los avisos son que, como ustedes ya saben, Francisca, mi esposa, está en Talca haciéndose exámenes. Yo tuve que volver y estar, digamos, toda esta semana acá y ya tal vez volver, Dios mediante, la próxima semana para estar con ella, porque ya vienen sus exámenes y otras cosas más. Bueno, el Señor sabe solamente cuáles son sus planes que habremos de seguir nosotros. En cuanto a don Luis Beiza, que el hermano que está acá en la Asamblea de Quintero, está en Santiago, haciéndose un montón de exámenes porque a él lo debieran operar ahora en este mes, el día 27 de su cadera. Así que eso es en cuanto a don Luis Beiza. En cuanto a Anita, ella está bien. Sabemos por nuestra hermana Gertrudis Muñoz, que la visitó, la vio y nos trajo noticias de ella, y ella estaba muy preocupada por Francisca, así que cumplo con dar los saludos de nuestra hermana Anita, y estaba preocupada por Francisca, por lo que estaba sucediendo. Así que eso es en cuanto a los anuncios de los enfermos. Y nuestra próxima reunión, hermanos, Dios mediante, la predicación del Evangelio, el día domingo, si el Señor no ha venido antes a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, muchas gracias a todos. Y bueno, nuestra reunión ha terminado. Ahora es tiempo que tal vez usted se despida. O si hay alguien que tenga que decir algo, bueno, este es el momento de que lo diga. Si no, ya nos despediríamos y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Buenas noches, hermano David. Buenas noches, don Pedro. Le da saludos a su señora, parte media, a la familia. En su nombre, muchas gracias. Y lo mismo para allá también usted. Y también para los hermanos de Valparaíso, de Victoria en Valparaíso. Saludos también a ellos, a todos ellos.
Ya. Muchas gracias. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos y tengan todos muy buenas noches y que el Buenas Señor noches. bendiga a cada uno de ustedes. Así que, buenas noches. Buenas noches.